Bienvenidas, bienvenidos a Nosotras Somos RIS, un proyecto de la plataforma Ciencia Sin Sombrero para liberar la ciencia y hacerla accesible para todas las personas. Estamos hablando con científicas de la Red de Investigación en SIDA. Es una red en la que colaboran más de 400 investigadores e investigadoras que nos están contando la ciencia que hacen desde lugares muy distintos, organismos públicos de investigación, universidades, hospitales, desde muchísimos entornos muy diversos. Hoy me quito el sombrero con Inma Jarrín. Ella es estadística, es doctora en salud pública y es investigadora científica de organismo público de investigación, de UNOPI. Está desarrollando sus investigaciones desde el Centro Nacional de Epidemiología y dirige la unidad de la cohorte de la Red de Investigación en SIDA, CORIS. Coordina además el programa 1 de la RIS, de nuestra Red de Investigación en SIDA sobre epidemiología, salud pública y políticas para el control del VIH en España. Muy buenas noches, Inma, y bienvenida a nuestra plataforma Ciencia Sin Sombrero y muchísimas gracias por acompañarnos en Nosotras Somos RIS. Buenas noches, Débora. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque, si me lo permites, yo le quiero contar a la gente que nos está viendo que nosotras nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es verdad que siempre es un placer hablar de ciencia, pero cuando además se hace con alguien como tú, porque es verdad que nosotras nos conocimos hace muchos años, yo haciendo cosas parecidas a las que hago ahora, las que hacías tú eran un poco más diferentes a las que haces ahora, y como te decía, es un placer hablar de ciencia, pero si encima es con alguien a quien quiero tanto como tú, pues es todo un privilegio. Así que encantada de estar contigo. Pues nada, yo estoy encantadísima también. Me hace muchísima ilusión porque además no es la primera aventura divulgadora que hacemos en común y espero que tengamos ocasión de hacer muchas más en el futuro. Ojalá que así sea. Así que nada, encantadísima de compartir esta noche contigo. Inma, yo me sé la respuesta, pero la gente que está viéndonos desde sus casas no se la saben y quería empezar preguntándote en esta entrevista si cuando eras pequeña tú querías ser científica o soñabas con otras profesiones algo más... faranduleras, podríamos decir. Sí, esa es la palabra, justo. Pues, a ver, como tú bien sabes, yo cuando era pequeña lo que más ilusión me hacía y lo que soñaba con ser de mayor era ser presentadora de televisión. De hecho, bueno, las pobres muñecas no pueden hablar, pero si pudieran hablar dirían que estaban horrorizadas de todos los programas de televisión que presenté cuando era pequeña. Así que no quería ser científica, no era algo que pasara por mi mente, pero bueno, la vida te da sorpresas. Y aquí estoy. ¿Cuándo se produce ese primer contacto con la ciencia, Inma? Pues fíjate, yo estudié estadística, como tú bien has dicho, y acabé la carrera en el año 2001, empecé a buscar diferentes trabajos. Fíjate cómo son las cosas, que yo cuando estaba en la carrera pensaba que quería ser gran ejecutiva, nada que ver con lo que finalmente he llegado a ser. Y acabé la carrera y el destino quiso que me presentara a una plaza que había en la Universidad Miguel Hernández. Y desde entonces me dedico a esto, a la infección por el VIH, desde el 2003 creo que es. Universidad Miguel Hernández de Alicante, que es la ciudad de la que tú eres, ¿no? Eso es. Pues lo contaba al principio, el objetivo de Ciencia Sin Sombrero es liberar la ciencia y que las científicas de la red de investigación seáis las que contéis de primera mano y de forma protagonista la ciencia que vosotras hacéis. Y para eso nos hemos inventado una sección que se llama Ricos de Ficción, que son malvados pero quieren financiar tu investigación. Y la idea es que tienes 30 segundos para contarle a un rico de ficción de qué va el trabajo que haces. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser que me digas un número del 1 al 10 y vamos a elegir tu rico de ficción. Vale, pues mi número favorito, el 4. Vale, el 4. Vamos a ver quién es tu rico de ficción. ¡Oh, el ciudadano Kane! ¿Le conoces, Inma? Pues si te digo la verdad, no está en mi lista de los que más conozco de mi agenda. De ricos de ficción. Pues vamos a poner el temporizador y tienes 30 segundos exactos para contarle al ciudadano Kane, que está forradísimo y está deseando financiar investigaciones, de qué va a lo que te dedicas. ¿Estás preparada?
Preparadísima. Venga, vamos allá, ese temporizador. Ya. Pues mira, Ciudadano Kane, estamos en un momento clave para conseguir erradicar el VIH desde el punto de vista de la salud pública. En 2030 tenemos que alcanzar el objetivo 95, 95, 95 y la investigación que yo hago, que hacemos desde mi equipo, es precisamente encaminada a conseguir que el 90% de las personas estén diagnosticadas, perdón, 95, el 95% estén en tratamiento antirretroviral y el 95% tengan carga viral suprimida. Muy bien, bueno, conseguido ese objetivo y este aplauso es para ti. Público enfervorecido y enloquecido y deseando que Ciudadano Kane mande ese paquetón con millones de euros directo al Instituto de Salud Carlos III a vuestra unidad, Inma. Bueno, lo esperaremos con los brazos abiertos, porque siempre viene bien tener algo de dinerillo para hacer las cosas que tenemos que hacer. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos hablabas de cuál había sido tu primer contacto con la ciencia, Inma, y ahora me gustaría preguntarte qué pensó tu entorno cuando empezaste a contar que ibas a dedicarte a ser científica. ¿Cómo lo recibieron ellos esta noticia? Pues fíjate, yo creo que es que al principio ni ellos ni yo sabíamos muy bien de qué iba el tema. Fíjate, yo, como te decía, acabé la carrera y estuve trabajando al mismo tiempo en el aeropuerto de Alicante y en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Para una persona dedicada a los números como yo, estadística de formación, la primera vez que entré en aquel departamento y me hablaron de infección por VIH y de ciencia, me sonaba, nunca mejor dicho, a ciencia ficción. Entonces, es verdad que en aquel momento, bueno, pues con mucha ilusión, con la misma que lo tomé yo, porque era el primer trabajo y claro, hace mucha ilusión. Luego, con el tiempo, es verdad que todos hemos sido más conscientes del impacto que tiene el trabajo que hacemos para la sociedad, pero en aquel momento la verdad es que era ilusión de poder trabajar en algo relacionado con la estadística, que no todo el mundo tenía la suerte de poder hacerlo. Y Mike, ¿cómo es un día de trabajo normal en tu vida? Para que nos hagamos idea, ¿no? Porque a veces mitificamos mucho el trabajo de las científicas, pero nos gustaría saber en qué consiste un día de tu vida. Pues fíjate, yo creo que cuando la gente escucha ciencia y científicas nos imagina en laboratorios con tubos de ensayo. Es verdad que mi trabajo no tiene nada que ver con eso. Yo, cuando llego al Carlos III, lo que hago es sentarme delante de un ordenador y me tiro delante de ese ordenador todas las horas de la jornada laboral. Es verdad que ahora en época de pandemia, pues muchas teleconferencias, muchas llamadas y bueno, hace unos años muchos análisis estadísticos. Es verdad que ahora eso ha dejado paso a otras cosas, porque como tú decías, desde hace 2 años y medio coordino la cohorte y entonces he tenido que dejar un poco los análisis de lado para dedicarme, pues eso, a la coordinación con todo lo que eso implica. ¿Y los echas de menos, Inma? ¿Echas de menos? Porque esto es algo que nos cuentan también muchas científicas, ¿no? Que de repente empiezas a ejercer otro tipo de labores y, bueno, en algunos casos dejas los laboratorios, en tu caso dejas, bueno, la calculadora, que no es exactamente así, ¿no? Pero me gusta hacer así el chascarrillo. O sea, como que abandonas un poco el trabajo habitual. ¿Lo echas de menos? Pues fíjate, yo te diría que sí, es verdad que estoy muy contenta con lo que hago. Además, se relaciona un poco con lo que te decía antes. Yo cuando acabé la carrera quería ser ejecutiva, imagínate. Pero quería ser ejecutiva porque me apetecía dirigir un grupo, coordinar a gente. Y finalmente es lo que estoy haciendo. O sea que esa parte me gusta mucho. Me costó un poquito encontrarle el punto, pero ahora tengo que decir que se lo he encontrado totalmente. Pero sí que es verdad que cuando tengo la oportunidad de hacer un análisis, me hace ilusión. Porque Te lanzas al ordenador. Bueno, a lo que he hecho durante muchos años. Como loca. Bueno, qué bien, qué bien. Pues Inma, te quiero contar que esta plataforma se llama Ciencia sin Sombrero en homenaje a hombres y mujeres de la generación del 27 que durante los años 20 del siglo pasado se quitaron el sombrero en público, como hacía yo antes, como símbolo de la necesidad de liberar las ideas. Nosotras ahora lo que queremos con Nosotras Somos RIS es liberar la ciencia, hacerla accesible a todas las personas y ahora vamos a invitar a nuestra colaboradora Marza Mora para que nos cuente algo más de estas mujeres sin sombrero de la generación del 27.
Hola, chicas. Hola, hola Mar, buenas noches. Mirad, hoy os vengo a hablar de una sin sombrero que es la última superviviente de la generación del 27. O sea que Oh, fijaos qué carrera tuvo. Vengo a hablaros de Josefina de la Torre y os voy a empezar con unos versos suyos. Pero de pronto un día me cubrió lo indefinible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. Pues mirad, no sé si sabéis quién es, pero ella era poeta, novelista, actriz, cantante, era una mujer todoterreno. una mujer del Renacimiento, ¿no, Mar? O sea, así Totalmente. como muy Sí, 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 completa. la verdad que sí. Mirad, os cuento que nació en Canarias y ella venía de una familia muy artística, ¿no? Y por eso tenía el gusanillo del arte. Con solo 8 años escribió su primer poema y empezó a publicar ya en revistas, con 8 años. Y entonces, pues no sé si os preguntáis que qué hacía una canaria en la generación del 27. Es súper curioso porque su hermano era novelista y entonces recibió el Premio Nacional de Literatura. Y ella fue con él a Madrid a recogerlo, lo acompañó, y a ella empezó a entrar en contacto con otros intelectuales, le picó el gusanillo y empezó a pasar temporadas en Madrid donde estudió canto y se convirtió en soprano, una persona súper importante Wow. que más tarde entró a la Orquesta Sinfónica de Madrid. No, no hacía nada a medias, ¿no? Esta No, mujer, o sea, la verdad era en que no. plan... Nada. Luego volvió a Canarias en la guerra, pero ella cuando acabó la guerra se volvió a Madrid y ahí ella se convirtió totalmente en polivalente, actriz de cine, de teatro, de radio, guionista también de cine. Fundó también su propia compañía de teatro y fijaos que ella estuvo actuando hasta 1983, que ya salía hasta en televisión española. Ahí en Súper Noche de Fiesta, me la imagino yo, casi, la casi. pobre Josefina. Sí. Ella luchó por todo lo que quería y finalmente lo consiguió. Ya os digo que falleció en 2002, la más Wow. longeva de todas las sin sombrero. Y también es curioso que siempre hablamos de las sin sombrero y todas se exilian, pero ella nunca llegó a exiliarse, siempre se quedó en Madrid. Fíjate, y siguió también escribiendo, o sea, ella durante toda su vida se dedicó a todas estas cosas tan variopintas. Sí, y Oh, qué además siguió bonito. escribiendo, escribió alguna novela y sobre todo poesía. Y ya como curiosidad, dato curioso, os digo que en el 1934 ya comienza a trabajar como actriz de doblaje de Marlene Dietrich para la Paramount en Francia. O sea Vaya. que muchos años fue su voz también. Esta mujer es súper interesante. Os animo a ver un poquito más de ella porque incluso hay entrevistas ya de mayor en la tele. Muy, muy Bueno, una interesante. mujer sin sombrero de bandera, ¿no, Mar? Sí, sí, Qué totalmente. Muy, interesante, sí. qué interesante. Pues nada, Mar, muchísimas gracias por contarnos otra historia de otra sin sombrero más esta semana. Te volvemos a ver aquí la Encantadísima. semana que viene. Claro, hasta la semana que viene. Hasta la Muchas semana que gracias. viene. Gracias, Mar. Chao. Inma, vamos a seguir hablando de tu carrera científica. Hombre, no es tan polivalente como esta de Josefina, porque ya Eso es vemos que ella imposible, ¿eh? era una artista que le daba a todos los palos del arte posibles. Pero bueno, tú también haces un montón de cosas distintas en el ámbito en el que trabajas. De hecho, lo decíamos al principio, eres coordinadora de la cohorte de la red de investigación en SIDA. Y como siempre empezamos estos espacios hablando de vuestra carrera profesional, explicando las cosas más básicas, me gustaría que nos contaras qué es una cohorte, para que la gente entienda por fin a qué te dedicas. Bueno, pues una cohorte básicamente consiste en seleccionar a un grupo de individuos, en nuestro caso a individuos VIH positivos, y seguirles a lo largo del tiempo para poder estudiar diferentes aspectos relacionados con la infección por VIH. Estudiamos cosas como, por ejemplo, cuáles son los tratamientos que van mejor que otros, cuáles tienen más o menos efectos adversos. En los principios de la epidemia pues se describía cuál era el tiempo que se tardaba desde la infección hasta el diagnóstico de SIDA, hasta la muerte. Ahora se estudia también cuál es el tiempo que se tarda desde el inicio del tratamiento antirretroviral hasta que la carga viral está suprimida, y esto es muy importante porque cuando el individuo tiene carga viral suprimida,
tiene menos riesgo de que le pasen cosas malas, pero además no hay riesgo de que pueda contagiar a otras personas. Ahora vamos a estudiar la calidad de vida, es decir, imagínate, en Coris tenemos ahora mismo 16.759 personas VIH positivas, muchas de ellas seguidas desde el año 2004, y se han publicado un montón de artículos, se han hecho muchísimos trabajos de investigación porque ofrece muchas posibilidades una cohorte como Coris. Inma, y metodológicamente, ¿cómo funciona? O sea, ¿esto es como una base de datos en la que los hospitales recogen información? ¿Cómo funciona este proceso? Pues fíjate, como tú bien decías, yo dirijo la unidad de coordinación. Desde esta unidad de coordinación es desde donde creamos la base de datos con toda la información, con la información de los 16.000 personas VIH positivas. ¿Cómo funciona? Pues mira, cada uno de los centros participantes en Coris, que actualmente son 46 centros de 13 comunidades autónomas, van recogiendo la información de sus pacientes a lo largo del año y llega un momento determinado en el que les decimos: enviadnos vuestras bases, cada base con los pacientes de ese hospital, de ese centro, y lo que hacemos en la unidad de coordinación es fusionar toda la información para tener todos los datos del país de forma conjunta. Bueno, esto tiene que ser un proceso muy complejo, ¿no? Porque me imagino que coordinar tantos centros distintos, de tantos lugares distintos, con tantas personas encargadas distintas, o sea, no es algo que se haga de forma automática, ¿no? Sino que conlleva mucho trabajo. Conlleva mucho trabajo, pero fíjate, es muy emocionante. Al final es muy emocionante ver cómo hay tantísima gente comprometida, tantísima gente del país que quiere trabajar de forma coordinada para poder tener una herramienta, como te digo, una herramienta como la cohorte Coris que nos permita a todos hacer investigaciones que en definitiva permitan mejorar la vida de las personas que viven con VIH, que ese es el objetivo último. Inma, vosotras desde la unidad de coordinación de Coris recogéis datos, pero esos datos están asociados a muestras biológicas, ¿no? En algunos casos. ¿Cómo funciona esto? Pues así es, cuando un centro decide participar en Coris, lo que se le dice es que tiene que mandar datos sobre características sociodemográficas, clínicas, y también se les invita o se hace hincapié en que es muy importante que envíen también muestras biológicas al biobanco de VIH que está en el Gregorio Marañón. Y fíjate cómo son las cosas, que en la cohorte Coris, alrededor de un 70% de las personas de la cohorte tienen alguna muestra en el biobanco de VIH. Esto también da pues muchísimas posibilidades para hacer proyectos de investigación realmente muy interesantes. Yo creo que no es amor de Coris, aunque seguramente un poco sí, pero yo creo que hay pocas cohortes en el mundo que tengan tantas muestras como hay en Coris. Y sin duda es gracias al esfuerzo de toda la gente que participa o que forma parte de esos 46 centros que participan en Coris. Bueno, además es que esas muestras biológicas almacenadas en un biobanco tienen un potencial increíble para hacer investigación. Inma, ¿quién puede solicitar datos y muestras biológicas para hacer una investigación a una cohorte como Coris? Pues cualquier investigador de la RIS puede solicitarnos los datos y muestras para hacer su investigación. Cualquier investigador. En la unidad de coordinación no solo nos encargamos de crear esta base de datos conjunta que yo te decía antes, sino que también nos encargamos de recepcionar todas las solicitudes de los investigadores que quieren hacer investigación con la base de datos de Coris y con las muestras de biobanco. Cuando recibimos esa solicitud, pasa por unos comités, el comité de Coris y el comité de biobanco, que deciden si el proyecto, si tiene sentido hacer esa cesión. Yo tengo que adelantar que los proyectos siempre son tan buenos que en el 99% de los casos la respuesta es afirmativa, y una vez que los comités dan el sí, pues se les envían los datos y las muestras para que puedan llevar a cabo su investigación. Vamos a hablar ahora de las distintas líneas, de parte de esas líneas, porque en realidad lleváis muchas líneas de investigación diversas en la unidad de coordinación, pero vamos a ahondar en algunas de ellas. Y me gustaría empezar hablando de una que has mencionado, que es la línea de investigación sobre farmacoepidemiología. Y
Lo primero, un nombre complicadísimo. ¿Qué es esto de la farmacoepidemiología? Cuéntanos. ¿Verdad que difícil? Imagínate cuando antes me decías qué pensaba tu familia cuando te dedicabas a la investigación. Si es que no nos salían ni los nombres. ¿Tú te Ya, crees claro. que a alguien le salía epidemiología? No Sí. nos salía. O sea, que imagínate farmacoepidemiología. Bueno, pues la línea de farmacoepidemiología la llevamos desarrollando en el grupo desde hace ya varios años. Se han hecho trabajos muy interesantes y básicamente consiste en conocer cuáles son las pautas que se prescriben a las personas que participan en CORIS. Hemos estudiado también si esas pautas que se prescriben se adecúan a las guías nacionales de GESIDA, que dicen cuáles son las pautas preferentes que se deben prescribir a los pacientes. Y luego lo que hacemos es comparar las diferentes pautas para ver cuáles son más efectivas, fundamentalmente, y cuáles tienen menos efectos adversos. Entonces, como te decía, es una línea que lleva bastantes años y es muy bonito ver cómo se ha ido reduciendo, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que tienen efectos adversos. Pero no solo eso, la reducción es abismal, sino la gravedad de los mismos. Hace 10 años, por ejemplo, los efectos adversos eran todos muy graves, muy importantes. Son los efectos secundarios, ¿no?, del tratamiento. Exacto. Y más eso. Sí, los efectos secundarios a la medicación. Y ahora hace mucha ilusión ver cómo la mayoría tienen astenia. Dices, pero qué maravilla, es que yo también la tengo. Claro. Entonces, de donde venimos venimos de fármacos que eran tremendamente tóxicos y que tenían unos efectos adversos horrorosos. Y ver que ahora los efectos adversos son cosas que nos podrían pasar a cualquiera, insomnio, náuseas, bueno, es que son cosas que a mí por lo menos me pasan. Bueno, es muy esperanzador, ¿no? Y bueno, y es el resultado de un trabajo científico de muchos años y de mucha energía. Otra línea de investigación de la que nos hablabas tú antes es, y que estáis ahora trabajando mucho en ello, es el tema de la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué es la calidad de vida, Inma? Mira, fíjate, hablaba también al principio de los objetivos de ONU-SIDA para acabar con el VIH como problema de salud pública. Para el año 2020 lo que se pretendía es que se alcanzara lo que se llamaba el 90-90-90, 90% de diagnosticados, 90% en tratamiento, 90% con carga viral suprimida. Y por aquellos entonces alguien dijo, tenemos que ir más allá de la supresión viral. No basta con que la gente tenga carga viral suprimida, necesitamos que también tenga buena calidad de vida, que se sientan bien. Y de esa forma surge lo que se ha llamado el cuarto 90 para el año 2020, pero el cuarto 95 para el año 2030, que es en lo que estamos pensando. Entonces, nosotros tenemos un proyecto ahora mismo que acaba de ser financiado en la última convocatoria de AESI, del Instituto de Salud Carlos III, que es precisamente para medir la calidad de vida en todos los participantes en CORIS. ¿Y cómo se hace esta medición? Esas preguntas directas a los participantes, no sé, me genera mucha curiosidad. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues fíjate, esto ha sido un auténtico reto, porque nos planteábamos cómo podemos medir la calidad de vida y hicimos varios planteamientos y finalmente hemos optado por utilizar las nuevas tecnologías, que es verdad que cuando yo diga que lo vamos a medir con una app, pues a ver, para los que están muy, muy modernizados, una app seguramente les parece poco moderno, pero... Nada, ahora es el tip. Exacto, pero cuando trabajas con tantos centros, con tantos pacientes, con tanta diversidad en los centros y en los participantes, bueno, haber apostado por utilizar una app para medir la calidad de vida yo creo que es todo un reto. Tenemos ya la aplicación lista, la app. Wow. Vamos a empezar en aproximadamente 15 días el estudio piloto y esperamos en septiembre o octubre poder lanzar la app al total de centros, es decir, a estos más de 16.000 participantes. Y la idea básicamente es que aquellos que quieran participar, cada 3 meses les llegue un mensajito para que nos completen un cuestionario sobre su calidad de vida. Que esto es en plan algo así de cómo se sienten, si han tenido insomnio, si emocionalmente se sienten bien, si tienen amigos, este tipo de cosas, sin más. Exacto, sí, si duermen bien, si tienen un entorno social agradable, si tienen problemas en su trabajo, bueno,
lo que todos entenderíamos. Fíjate, además, está muy bien porque las personas VIH positivas han reclamado en los últimos tiempos el que les gustaría que sus médicos no solo se preocuparan por la carga viral, porque afortunadamente el 90 y muchos % de las personas que viven con el VIH y toman tratamiento antirretroviral tienen la carga viral suprimida. Y ellos decían, ya, pero queremos que nos preguntéis algo más allá de la carga viral. Entonces, es un proyecto realmente muy, muy ilusionante. Muy ilusionante saber algunos resultados, tendremos que esperar todavía un tiempo y sobre todo nos hace mucha ilusión adaptarnos a los tiempos modernos. Un poco despacio, pero ahí vamos. Bueno, las cosas de Palacio siempre sabemos que van despacio y desde luego que es un hito, es un proyecto yo creo muy bonito y también que está muy ligado a las necesidades de las personas que viven con el VIH en nuestro país y yo creo que ese es un poco el objetivo de las personas que seguís haciendo ciencia y confiando que la ciencia tiene la respuesta para muchas, muchas cosas. Otro de los proyectos de investigación por el que estoy deseando preguntarte es un proyecto que estáis haciendo en mujeres embarazadas en CORIS. Cuéntanos todo sobre este proyecto, porque tengo mucha curiosidad. ¿En qué consiste? Ese es un proyecto muy bonito también. Sabes que al final la epidemia del VIH está muy masculinizada y las mujeres también en el estudio del VIH han sido un poco olvidadas, diría yo. No participan en demasiados ensayos clínicos. Es verdad que bueno, al estar tan masculinizada, la mayoría de las investigaciones se han centrado en los hombres. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir financiación para hacer este proyecto que básicamente consiste en ver cuál es la incidencia de embarazos desde el año 2004 hasta la actualidad, cuántos embarazos se han producido en las mujeres de CORIS, wow. Ver pues, el tratamiento antirretroviral que han recibido durante el embarazo, si tenían carga viral suprimida durante el embarazo, cosas que son realmente muy importantes, saber si el bebé que han tenido, en qué condiciones ha nacido, si ha habido transmisión vertical, por ejemplo, que eso seguramente no nos encontremos muchos casos como esos, pero es importante seguir monitorizándolo. Y luego hay una parte además muy bonita que para aquellas mujeres que hayan estado embarazadas en el año 2020 les vamos a hacer una encuesta en las que les vamos a preguntar muchas más cosas sobre su embarazo, sobre si querían quedarse embarazadas, cuáles eran sus miedos, entrevistas más en profundidad que yo estoy convencida que nos va a dar información muy interesante. Tenemos proyectos muy bonitos en la unidad de coordinación de CORIS y sobre todo que están perfectamente alineados con las que son las necesidades de la investigación en VIH actualmente. Bueno, suena muy bonito y suena muy emocionante también, porque, sí. Bueno, yo estoy deseando ya que no los habéis puesto todavía en marcha, pero que ya los acabéis todos los estudios, calidad de vida, mujeres embarazadas, todo, y que nos vayáis contando los resultados que seguro que van a ser muy, muy interesantes y sobre todo, lo que es más importante, muy, muy útiles para mejorar la vida de las personas. Fíjate, Débora, y aquí me gustaría volver a mencionar lo que te decía de lo emocionante que es en este momento de pandemia con la carga asistencial que se ha tenido en los hospitales. Y cada vez que les hemos pedido a los hospitales de CORIS, ¿queréis participar en el piloto de calidad de vida? La respuesta es sí, sin dudarlo. Pero es que la información sobre mujeres embarazadas han participado absolutamente todos los centros. Ya tenemos todos los datos, porque nunca dicen que no. Y eso es muy agradecer, porque los hospitales se han vivido situaciones muy intensas, con muchísima tensión y realmente emociona cuando los compañeros, a pesar de los pesares, son incapaces de decir que no. Eso es muy bonito, ¿no? Es esa implicación y ese compromiso con la investigación científica que tienen compañeros y compañeras desde distintos organismos y desde distintas estructuras, ¿no? Y sí, como tú decías, sí, que en este caso han estado muy sobrecargadas. Es un compromiso que también tenéis vosotras desde CORIS, porque no solamente trabajáis hacia adentro, sino que también trabajáis hacia afuera y colaboráis en muchas colaboraciones internacionales, por ejemplo, con el HIV causal, ¿no? ¿En qué consisten estas colaboraciones internacionales, Inma? Pues fíjate, cuando
Cuando decidimos participar en las colaboraciones internacionales, el primer acuerdo que tenemos que cumplir es que vamos a enviar los datos de la cohorte CORIS a estas colaboraciones internacionales, que además son claves porque si no, no se podrían responder a muchas preguntas. Afortunadamente, la mortalidad, por ejemplo, de las personas que viven con VIH se ha ido reduciendo de forma muy considerable en los últimos tiempos. Con lo cual, para poder estudiar aspectos relacionados con la mortalidad, no nos podemos quedar en un hospital, pero es que tampoco nos podemos quedar en la cohorte CORIS a pesar de que tenga 46 hospitales. Hay determinadas preguntas que requieren que vayamos más allá y colaboremos a nivel internacional. Entonces, en las diferentes colaboraciones, lo que siempre tenemos que hacer es contribuir enviando los datos de CORIS a la colaboración. Además, es recíproco porque desde el momento en el que enviamos los datos, tenemos la posibilidad de solicitar los datos de toda la colaboración para hacer proyectos de investigación. Y esa es la segunda parte. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones hemos liderado desde la unidad de coordinación algunos proyectos en el marco de estas colaboraciones internacionales. Bueno, es una maravilla, porque no solamente te doy, sino que luego a lo mejor te puedo pedir y así me das tú también un montón de datos que me imagino que al final estas colaboraciones internacionales, si vosotros tenéis ya información de 16.000 pacientes, estas colaboraciones internacionales tienen que ser gigantes en número de pacientes. Pues mira, el último trabajo que hemos hecho de forma colaborativa era para estudiar las diferencias de mortalidad de las mujeres con infección por VIH de todo el mundo. ¡Wow! Fusionar aquellas bases de datos que eran de diferentes colaboraciones, de COGIAR, del NIACORD, de diferentes colaboraciones, fue un auténtico reto. Yo tuve la suerte de poder hacer ese análisis, creo que es uno de los últimos que he hecho. Y si no recuerdo mal, la base de datos podía tener perfectamente 300.000 mujeres. ¡Wow! Es una barbaridad. Hacer un análisis es algo así como desorbitado. Sí. Hablábamos antes, Inma, de que vosotras desde la unidad de la cohorte de la Red de Investigaciones SIDA siempre estáis muy pendientes de las necesidades de las personas que viven con el VIH para responder a esas necesidades ofreciendo información desde esta estructura. Pero, ¿qué ha pasado ahora con el COVID-19? ¿Cómo estáis colaborando también desde vuestra unidad para responder a preguntas que se han generado en el contexto de esta pandemia mundial? Madre mía, fíjate, me haces esa pregunta y me voy directamente a febrero, a marzo del año pasado y a todo lo que vino después. La verdad es que el COVID irrumpió en nuestras vidas de muchas formas, pero también en la investigación, porque de repente sentimos la necesidad de dejar por un momento toda la investigación en VIH para dedicarnos a la necesidad en aquel momento, que era investigar sobre el COVID. Tenemos diferentes proyectos en los que estamos colaborando. Hay un proyecto, por ejemplo, que está casi a punto de publicarse, esperamos que lo podáis ver pronto, en el que hemos mirado cuál es la prevalencia de infección por SARS-CoV-2 en los participantes en CORIS y hemos visto cuáles son los factores que se asocian con un mayor o menor riesgo de ser positivo. Tenemos también, yo he participado en una colaboración que se llama COVID@Spain, que ha dado lugar a diferentes trabajos. Tenemos ahora una colaboración con el Plan Nacional sobre el SIDA, de un proyecto para medir la incidencia y severidad del COVID en personas VIH positivas. Y aquí vuelvo a decirte lo mismo. Fíjate, aquí hemos conseguido en este proyecto que participen 100 hospitales de toda España. Wow. Tenemos más de 60.000 personas VIH positivas. Es un logro, un hito científico, de hecho. Es un hito que no habría sido posible sin estas redes y sin estas colaboraciones que tanto unos como otros, de todos los que participamos, hemos ido tejiendo a lo largo de los años. Es algo maravilloso y además es increíble que hayáis conseguido llegar tan lejos, ¿no? Con estas redes
que decías tú antes y que estáis tejiendo. Enseguida vamos a seguir hablando de tu carrera de científica, pero ahora vamos a pasar a una sección que se llama 10 preguntas 10 y que enseguida te explico en qué consiste. Pues Inma, ahora se vienen 10 preguntas 10 que queremos que contestes con una palabra o como muchísimo con una frase. ¿Estás preparada? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si no fueras científica, ¿qué serías? Presentadora de televisión. Un libro que nos recomiendes. La vida tiene un plan perfecto para ti. ¿Te llevarías a una isla desierta? A la gente a la que quiero. ¿Tu canción preferida? Aleluya. ¿Eres de noche o de día? Claramente de día. ¿Deportes? Estoy ahí con el Pilates. ¿Te hizo muchísima ilusión? Pues la última visita de mis padres a Madrid. ¿Radio o Spotify? Radio. ¿Una peli? Uy, me he quedado como en blanco. Mira, te diré una que me encantó cuando era joven, La Roca. ¿Tu plato estrella? Mi plato estrella, unos tagliatelle. ¿Y un deseo? Que me sigan brillando los ojos. Pues este aplauso enfervorecido de tu público para ti. El público está lo más entregado, ¿eh? Como locos, sí. A medida que va avanzando la entrevista se ponen cada vez más locos y al final acaban estando completamente desorbitados. Inma, vamos a seguir hablando un poco de tu carrera científica. ¿De qué investigación, de todas las que has participado a lo largo de estos años, Inma, te sientes particularmente orgullosa? Pues fíjate, yo creo que por lo que significó en aquel momento y en aquel momento no le di seguramente la importancia que tenía, ¿eh? Pero yo estuve haciendo un máster en Londres y como proyecto de fin de máster, pues tuve la suerte de hacer un proyecto en el marco de la colaboración internacional Cascade, que es una de las colaboraciones en las que Coris participa actualmente. Y queríamos ver si había diferencias por sexo en la progresión a SIDA, en la progresión a muerte, en el desarrollo de enfermedades definitorias de SIDA. Yo hice aquel análisis cuando estaba estudiando en la Escuela de Londres y, pues no sé, hacía 1 año o 2 que había empezado a trabajar en esto de la investigación en VIH y conseguimos que aquel artículo se publicara en una de las revistas de epidemiología de las mejores revistas de epidemiología, que es el American Journal of Epidemiology. Y es verdad que le tengo especial cariño porque fue muy al principio. Yo empecé a trabajar en esto en 2003. Ese artículo se publicó en el 2008 y no sé, me hace especial ilusión. Bueno, como que lo recuerdas con mucho cariño, ¿no? Por todo lo que significó. Me imagino que también, porque a lo mejor fue como la primera vez que ya tomaste conciencia de que te ibas a dedicar a la investigación. Absolutamente. Y de lo que significaba eso. Mira, la primera vez, este no fue el primer artículo en el que yo salí, pero el primer artículo en el que salí lo imprimí y lo traje a casa, porque a mis padres les hacía mucha ilusión ver que ponía Jarrín y entre los autores. Como claro, las cosas cambian mucho y ya no haces ese tipo de cosas, pero al principio era todo tan nuevo que hacía sigue haciendo ilusión, pero la ilusión era de otra forma. Bueno, claramente siempre sigue haciendo ilusión, sobre todo porque cada vez os inventáis nuevas investigaciones para hacer y yo creo que es muy emocionante pues siempre estar renovándose, ¿no? Y aprendiendo muchas cosas nuevas que desde luego yo creo que es algo que hacéis muy bien desde la unidad de la cohorte Coris. Inma, ¿qué significa para ti formar parte de una red de investigación como la red de investigación en SIDA? Pues es un privilegio, porque es que nada de lo que yo he hecho personalmente en todos estos años habría sido posible si no formáramos parte de la red. Tener la oportunidad de compartir
horas de trabajo, compartir amistad con mucha gente que realmente es muy interesante, que sabe mucho de esto y es un continuo aprendizaje, es un lujo formar parte de la red. Además, en vuestra unidad sois como muy multidisciplinares, ¿no? Porque hay perfiles muy diversos. Cuéntanos, ¿quién trabaja en esta unidad? Pues en este momento somos 5 en la unidad. Es verdad que la unidad ha tenido diferentes cambios a lo largo del tiempo. Ha habido gente que en este momento no está, como tú, pero que siguen formando parte de nosotros, porque al final, pues ninguno de nosotros podríamos estar aquí donde estamos sin todo lo que ha pasado anteriormente. Actualmente el equipo está formado por Cristina Moreno, que es una estadística, que es la que está junto con Rebeca Izquierdo, están en el día a día del contacto con los centros para recibir las bases, para ayudarles en todo lo que necesiten. Trabaja con nosotros también Marta Raba, que es una estadística que ha hecho unos trabajos muy interesantes sobre el diagnóstico tardío, que sigue siendo uno de los grandes problemas de la infección por VIH y que es uno de los primeros obstáculos que tenemos que superar para poder alcanzar el 95, 95, 95. Y trabaja también con nosotros Carlos Iniesta, que es un médico maravilloso, que es un lujo trabajar con él. Y Carlos está más dedicado a toda la investigación sobre PrEP, sobre profilaxis preexposición, que para la gente que nos esté viendo, pues es una forma de prevenir la infección por VIH. Bueno, todos ellos también forman parte de esta red, de la red de investigación en SIDA, igual que forman parte de la RIS, estas sabias que están participando en Nosotras Somos RIS y que te han preparado 3 preguntas para que las respondas. Vamos a ver quién es la primera. Por parte de la iniciativa Nosotras Somos RIS me han pedido que os haga 3 preguntas. La primera es, ¿cuándo empezaste a trabajar en el VIH y qué te llevó a trabajar en este ámbito? Pues bueno, yo se lo agradezco mucho a Asun, que es compañera mía de planta, además, que estamos juntas en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Epidemiología, y trabajamos de forma muy estrecha. Pues yo empecé a trabajar en la infección por VIH en el 2003 y, como te decía antes, fue un poco por azar, había que buscar algún trabajo y ese es el que se puso en mis manos. Pero fíjate, me lo encontré mientras yo estaba haciendo unas prácticas en el Instituto Valenciano de Estadística, que dices, claro, una estadística, ¿dónde va a trabajar? Y entonces la mirada fue al Instituto Valenciano de Estadística y cuando entré allí dije, a mí esto no me gusta. Y en alguno de los ratos que tenía libre me puse a buscar y di con esta oferta, que era una oferta que hacía Julia del Amo, que ha sido mi jefa durante muchos años y que la tengo que nombrar porque sin todo el trabajo que ha hecho ella y sin el testigo tan maravilloso que me dejó, pues Coris no sería lo que es. Bueno, yo apoyo y respaldo y empujo esas palabras porque también ha sido jefa mía durante muchos años y la verdad es que es una persona increíble a muchos niveles y como jefa es absolutamente excepcional. Así que, bueno. Yo siempre digo que es la mejor jefa que uno podría tener. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y ella también fue una mujer de la RIS, lo que pasa es que ahora se dedica a otros menesteres. Vamos a ver otra pregunta de otra científica sin sombrero RIS. Vamos a ver. Vamos allá. Como mujer investigadora, ¿percibes que has tenido algún mayor obstáculo en el desarrollo de tu carrera investigadora? Pues fíjate, yo no he tenido esa sensación. No he tenido esa sensación. No, quizá porque tuve la suerte de dar desde el principio con alguien como Julia. Yo empecé la investigación de la mano de Julia y hasta hace 2 años y medio seguía con ella y no la he tenido. Y vamos a ver la última pregunta de la última sabia RIS. ¿De qué etapa de tu carrera científica tienes mejor recuerdo? Pues mira, de esta.
Y fíjate, estoy muy contenta. Cuando la gente me pregunta, digo, es que hago algo que me encanta. De esta etapa que al principio me costó mucho acostumbrarme. Es una etapa que comienza a finales del año 2018, cuando Julia deja la unidad de coordinación de CORIS, deja la RIS, para irse al Plan Nacional del SIDA. Al principio fue muy duro porque personalmente me sentí huérfana laboralmente. Los principios fueron duros. Yo en momentos pensaba, madre mía, ¿y tú no querías coordinar un grupo cuando estabas en la carrera, en la universidad? Y ¿No querías ser ejecutiva? Pues ya Exacto. está. No quería ser jefa y ejecutiva. Y tenía como una negación, no quiero esto, no quiero esto. Y la gente que me quiere me decía, ten paciencia, confía que las cosas van a cambiar. Y no solo han cambiado, sino que estoy encantada. Me gusta mucho lo que hago, me siento muy bien ahora en este papel. Y a pesar de que he dejado de hacer análisis, precisamente por eso, cuando tengo la oportunidad de hacerlos, me hace mucha más ilusión de la que me hacía antes, porque es como que por unas horas o por unos días o por unas semanas vuelvo a mis orígenes y me encanta, estoy muy contenta. Bueno, qué bonito. Pues de datos y de análisis vamos a hablar ahora en mi sección preferida, que se llama La estantería de la doctora Álvarez. Vamos allá. ¿A ti, Inma, te gustan las matemáticas? Me encantan, me han gustado siempre. De toda la vida. Bueno, pues mira, hemos preparado unas preguntas con datos del informe elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia que se llama Científicas en Cifras 2021. Y hoy vamos a hablar de los planes de igualdad, que son un instrumento clave para eliminar los obstáculos que persisten en el ámbito de las diferencias de género y sobre todo para acelerar cambios hacia una igualdad de género que sea real y efectiva dentro del sistema de la ciencia en nuestro país. Claro, los planes de igualdad necesitan de organismos y de instituciones para ser implementados. Entonces, vamos a hablar de los planes de igualdad dentro de las universidades. Vamos a poner la presentación y te vamos a ir haciendo las preguntas. La primera pregunta, ¿cuántas universidades públicas tienen planes de igualdad en España? ¿El 94%, el 50% o ninguna, Inma? Pues fíjate, a mí me encantaría que fuera el 94%, pero algo me dice que es ninguna. A ver, vamos a ver. No, el 94%. Pero qué alegría, por favor, que me acabo de llevar 94%. 94% de las universidades. Como se nota que hace mucho que salí de allí, ¿eh? Exacto. Cuando tú y yo estábamos en la universidad, me temo que la respuesta correcta era la C. Exacto. Pues vamos a la siguiente pregunta. Y de las 30 universidades privadas que respondieron a este cuestionario, ¿vale? Que hay muchas más en España, ¿cuántas no tenían un plan de igualdad vigente en 2020? ¿9, 3 o ninguna? Madre mía, 3. Vamos a ver. 9. Bueno, no nos pongamos nerviosas, Inma, no nos pongamos nerviosas, todo se puede remontar en la última pregunta. Se me dan mejor otros números, fíjate. Vamos allá. ¿Cuántas universidades públicas tienen observatorios o grupos de trabajo específicos de igualdad de género para la evaluación de estos planes, para ver si verdaderamente se cumplen o no estos planes? ¿El 52%, el 74% o el 99,9%? Bueno, estoy nerviosísima porque algo me dice que voy a volver a fallar, pero voy a probar con el 74%. Vamos a ver. Vamos a ver la respuesta y efectivamente, Inma, bueno, muy bien. Has fallado todas menos esta última. Y entonces, como has participado en Ciencias sin sombrero sin pestañear y además has acertado la última pregunta, aunque no hayas acertado todas, te queremos hacer entrega de tu reconocimiento como Científica sin sombrero 2021. Así que para ti es este reconocimiento. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muchas gracias, qué bonito. Pues nada, estamos encantadas de hacértelo llegar ahora virtualmente y en el futuro físicamente.
y sobre todo estamos encantadísimas de haber contado con tu compañía. No nos despedimos todavía porque ahora vamos a dar paso a nuestro gran coordinador, Pepe Alcamí, que es científico de profesión y poeta de corazón, que ha preparado un pequeño vídeo sobre la sin sombrero de la semana. Vamos a verlo. De Josefina de la Torre, de su libro Marzo Incompleto. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma. Y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación y universo. No este desalentado y lento desgranarse, que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Josefina de la Torre nace en Gran Canaria, es una mujer que nace en una familia también ilustrada. Su padre es un mecenas muy preocupado por el desarrollo de la isla, su madre está muy dedicada a la promoción de las artes y ella es una artista polifacética, fue actriz, fue cantante de ópera y también poeta. Para ella un punto importante en su vida es su hermano Claudio, que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1924, y ella le acompaña a Madrid, donde conoce a Pedro Salinas y empieza un poco a entrar en el círculo de lo que fue la generación del 27. Sobre todo fue muy influenciada por todos los poetas del 27, ¿no? Por Alberti, por Lorca. Ella, antes de la guerra, viene a Madrid, donde forma parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid, como solista, como soprano, y ya después de la guerra retorna y también a Madrid y ya ahí pues trabaja como actriz de reparto, trabaja como actriz en varias películas rodadas en España y sobre todo se dedica al teatro. Forma parte de la compañía del María Guerrero, pero ella funda su propia compañía teatral, donde representan obras interesantes, ¿no? Como tanto españolas como de Miura, como de Ibsen. Es una mujer, como digo, muy polifacética, muy avanzada a su tiempo, ¿no? También por sus costumbres y su forma de vida. Y escribió relativamente poco. Escribe 4 libros de poemas, 2 están muy dedicados a las Islas Canarias, a sus recuerdos, ¿no? Un poco de esas islas. Y los otros 2 son un poco más intimistas, más, digamos, volcados hacia los propios sentimientos. Es, en resumen, una mujer un poco atípica también dentro de las sin sombrero, aunque se la adscribe a este grupo de mujeres muy vinculadas a la generación del 27. Muere en Madrid en 2002, ¿no? Ya a una edad muy avanzada. Bueno, vamos a ir cerrando ya este encuentro virtual que hemos tenido, Inma. Me gustaría darte las gracias de corazón por habernos acompañado. A mí me hace muchísima ilusión, lo decías tú al principio, no solamente por tener a una científica de tu talla y de tu nivel en este espacio, sino por tener a una amiga, que eso, claro, multiplica por millones de veces la ilusión que te puede hacer la ciencia. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo quería preguntarte, cuando te dije que si querías participar en Nosotras Somos RIS, ¿te esperabas un lío semejante a esto que hemos preparado? Pues realmente no me esperaba un lío semejante, pero tengo que decirte que me lo he pasado muy bien, que estoy encantada de haber estado contigo y que es un placer, porque además a mí estas cosas me encantan y me hace sentirme, bueno, muy cerca de lo que es mi otro sueño. Así que nada, gracias. Ha sido un placer, de verdad. Me lo he pasado muy bien y yo invito al resto de científicas a que se apunten a esta experiencia que es maravillosa. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer más encuentros virtuales con muchas más científicas. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerle a la Red de Investigación en SIDA por poner todo de su parte para que hoy podamos estar hablando de ciencia y, por supuesto, a la compañía Vid Healthcare por su mecenazgo. Muchísimas gracias de nuevo, Inma. Y para cerrar, una última pregunta. ¿Cuál es tu deseo científico para este año?
Pues mira, mi deseo científico es que tengamos la oportunidad de seguir trabajando en red, que eso es lo que hace que podamos avanzar de una forma más duradera y con mucha más intensidad y con mucha más fuerza. Ojalá que así sea, Inma, y que tengáis esa oportunidad y muchísimas más oportunidades para seguir haciéndolo tan bien como lo hacéis a lo largo de muchos años. Ojalá que así sea. Y a las personas que nos estáis siguiendo desde casa, muchas gracias por estar un jueves más de nuevo aquí delante del YouTube, siguiéndonos y siguiendo esta entrevista. Ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí de nuevo el jueves próximo a las 10 de la noche, las 22 horas, en Ciencias sin Sombrero, hablando con otra científica RIS en el proyecto Nosotras Somos RIS. Mientras tanto, lo que os pido siempre, mientras tanto, sed felices. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, Inma. Adiós, gracias.